Borja, yo creo que ahora es el momento. Bueno, a ver, quería agradecer muy, muy cariñosamente a Cristina, nuestra presidenta del Partido Socialista Obrero Español, compañera, vecina, militante, de todo, que hemos tenido en Majadahonda durante muchísimos años. Lo hemos disfrutado poco las generaciones más jóvenes y lo han disfrutado mucho más las generaciones menos jóvenes. Y nada, quería agradecerte de verdad en este pequeño rato que tengo. Estoy con mi hijo aquí al lado, entonces me tengo que ir. Pero le dije a Óscar en su momento, oye, Óscar me dijo, bueno, cambiamos la fecha. Y dije, me da mucho apuro cambiar la fecha a una persona como Cristina y demás, que nos ha tenido la deferencia de darnos una fecha, de ofrecernos su tiempo un ratito un viernes. Con lo cual, nada, yo quería agradecerte, agradecer a la agrupación, agradecer a nuestro secretario de organización, a Óscar Díaz, pues la enorme cabezonería, nunca mejor dicho, de hacerle estas charlas, de promoverlas, de tener la paciencia de organizarlas, etcétera, y sobre todo en estos momentos que son muy duros. Y ahora le estaba preguntando a Cristina, 30 segundos antes de que conectáramos todos, que cómo estaba ella, porque bueno, pues me interesa saber cómo lo vive ella, escucharla y saber que está bien dentro del sufrimiento que estamos pues teniendo todos de una manera u otra, más directa o más indirectamente, ¿no? Y simplemente nada, trasladarte el cariño de verdad personal que siempre te he tenido, la verdad. Muchísimas gracias, Borja. Espero que concilies bien esta tarde. Lamento que se haya interpuesto esta circunstancia y agradezco muchísimo la invitación de la agrupación. Antes de que entraras, estaba contando que normalmente 2 o 3 veces a la semana tengo este tipo de encuentros telemáticos desde que estamos en situación de pandemia, con agrupaciones de Madrid, con agrupaciones del resto de España y alguna agrupación ahora también de Chile, con quien estoy teniendo estos días especial atención por la fecha tan importante que van a vivir el próximo domingo, que votan para tener una nueva constitución, ¿no? Y estoy bien de salud, estoy bien de ánimo, estoy completamente orgullosa de ocupar la responsabilidad que tengo en este momento tan complejo, porque estoy segura de que el Partido Socialista va a salir adelante y además nuestro país va a emprender una senda de progreso mucho más justa y mucho más segura y duradera que en el pasado. Pues me alegro mucho, la verdad, Cristina. Tengo que decir a todos los compañeros y compañeras que están ahora conectados, Cristina es de los prebostes de la fortaleza que tiene el PSOE a día de hoy, toda la trayectoria que ha tenido, todo lo que ha sugerido, ha implementado, las políticas públicas, la ideología socialdemócrata en vena, y de verdad que te tenemos muchísimo cariño. En Majadahonda lo hemos tenido siempre y la verdad es que, oye, tenerte en estos momentos siempre es reconfortante, como se dice. Bueno, eso espero, que os dé un poco de inyección de moral que nos hace falta a todos. Eso es. Bueno, bien, os pues, doy un beso muy fuerte un abrazo. y nada, a todos los demás, muchas gracias. Al grupo municipal, mucho ánimo, paciencia. Ya sé que Majadahonda está en la lista negra, pero bueno, saldremos pronto de ella. Vale. Mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo, Borja. Muchos besos. Hasta luego. Chao, Borja. Un besito. Gracias. Chao. Bueno, yo voy a hacer una breve presentación de Cristina. Bueno, sabes, es miembro del PSOE desde el año 93. Es economista por la Universidad Luis de Roma, profesora de Economía Internacional en la Universidad de Sevilla del 75 al 82. Fue viceconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, secretaria de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, secretaria de Medio Ambiente de la Comisión Ejecutiva Federal, ministra de Medio Ambiente, embajadora de España ante la OCDE, diputada de Madrid, portavoz de la Comisión de Cambio Climático. Desde enero del 2013 y hasta su elección como presidenta del PSOE, ha sido consejera del Consejo de Seguridad Nuclear. Miembro del Global Sustainability Panel del Secretario General de Naciones Unidas del 2010 al 2012. Miembro de la Global Ocean Commission y de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Miembro del colectivo Economistas Frente a la Crisis. Presidenta del Partido Socialista Obrero Español, elegida en el 39 Congreso del PSOE, celebrado en junio del 2017.
Elegida senadora en las elecciones generales del 28 de abril del 2019 y del 10 de noviembre y nombrada vicepresidenta primera de la Mesa del Senado, miembro de la Diputación Permanente del Senado en 3 legislaturas. Su dilatada trayectoria profesional y política la han convertido en un referente no solo del socialismo y del feminismo, sino también del ecologismo, donde es reconocida en el ámbito nacional e internacional. En esta nueva etapa, al frente de la presidencia del partido, Cristina seguirá trabajando con el mismo compromiso que siempre ha mostrado en la construcción de este proyecto social de justicia y equidad que es la razón de ser del Partido Socialista. Bueno, casi nada, ¿no? Adelante, Cristina. Muchas gracias, Socorro, y muchas gracias, queridas compañeras y queridos compañeros de Majadahonda. Como antes decía Borja, Majadahonda es una ciudad que conozco bien. Ahora mismo tengo un hijo ya con su propio hogar formado que vive en Majadahonda, en la parte que no ha quedado confinada, detrás del Hospital Puerta de Hierro. Y tengo a mi madre en Boadilla del Monte, donde estoy con ella pues prácticamente desde el inicio de la pandemia. Tiene 93 años y por lo tanto salgo lo menos posible cuando no queda otro remedio que tener reuniones presenciales, por ejemplo en el Senado, pero a lo largo de estos meses he trabajado mucho por la vía telemática. Está claro que nos hemos todos acostumbrado a utilizar nuevas herramientas, que estas nuevas herramientas nos pueden facilitar sin ninguna duda no solo el trabajo, sino también el contacto social. Así que esta reunión hoy con vosotros, como otras muchas que estoy teniendo a lo largo de estos meses, me gustaría que sirviera efectivamente como puesta en común sobre el momento que estamos viviendo. Trasladaros de mi parte cómo desde el partido y desde el gobierno se trabaja, como decía el título de la charla, para construir futuro en nuestro país. Creo que tenemos que ser capaces en un momento tan dramático para tantas personas de levantar la mirada y pensar que tenemos posibilidades de mejorar y mucho como país, como sociedad y como organización política. No solamente lo que está a nuestro alrededor tiene que cambiar, nosotros también como partido tenemos que cambiar y mucho, y muy en particular intentando que la gente joven que no vivió obviamente la dictadura, tampoco vivió la etapa del inicio de la transición política, que ha vivido siempre en libertad y con derechos reconocidos, sepa que todo eso, por desgracia, no es algo asegurado para siempre, sino que tenemos que ser capaces de defenderlo y ahora, precisamente, de defenderlo frente a las fuerzas populistas, en el caso de España, frente a Vox. Yo supongo que habréis visto estos 2 últimos días los debates que han tenido lugar en el Congreso de los Diputados. Si no habéis tenido ocasión de hacerlo en directo, yo os aconsejaría que en diferido escucharais a nuestro secretario general y presidente Pedro Sánchez y Adriana Lastra, porque ambos hicieron discursos, intervenciones cargadas de valores, que es en donde nos tenemos que diferenciar, en los objetivos, en las convicciones, en el tipo de sociedad que queremos, que es absolutamente contraria de aquella que intentan defender, en este caso, por supuesto, desde Vox, pero también en gran medida desde las filas del Partido Popular, que significaría un retroceso impresionante en libertades, en derechos, en convivencia, respecto de lo que hemos vivido en España durante los últimos 40 años. Pero todo eso efectivamente nos lo tenemos que ganar a pulso, porque ha calado mucho en la opinión pública durante estos meses. Por ejemplo, la idea de que el gobierno central no ha gestionado bien la pandemia, de que los errores que se han cometido son errores imputables sobre todo al gobierno de Pedro Sánchez. Se ha encargado en ese sentido el Partido Popular de desfigurar mucho la realidad precisamente en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, que es una comunidad
cuyos datos hablan por sí solos en cuanto a médicos por habitante, en cuanto a camas por habitante y ahora ya en el marco de la pandemia en cuanto al número de test que se han venido haciendo hasta ahora en relación con otras comunidades autónomas, en cuanto a la respuesta de los centros de atención primaria, en fin. Madrid es un ejemplo clarísimo de qué tipo de sociedad defiende el Partido Popular y, por supuesto, incluso más allá, Vox, una sociedad profundamente desigual y profundamente injusta. Y ahí es donde los socialistas tenemos que tener toda la fuerza de nuestras convicciones para defender políticas diferentes. Y tenemos una magnífica oportunidad con el marco que hemos conseguido que se apruebe a nivel europeo para la constitución de un gran fondo para la recuperación económica y social de los países miembros, que nos abre muchas oportunidades, no solamente para reparar los daños que hemos sufrido, por ejemplo, en nuestro mercado de trabajo. Desde la Unión Europea nos van a llegar recursos para complementar esa ayuda, ese escudo social que el gobierno de España ha intentado ir construyendo a través de los expedientes de regulación temporal de empleo, a través del ingreso mínimo vital, a través de los subsidios de desempleo. Para todo eso hay fondos europeos que se han activado ya y que ya han sido solicitados por España en un capítulo específico que se llama SURE, pero además de eso, lo más notable es los aproximadamente 70.000 millones de euros que durante los próximos 6 años van a estar a disposición de nuestro gobierno, de nuestro país, y que no son préstamos, sino que son subvenciones. Además de eso, podríamos pedir una cantidad análoga de préstamos. De momento, el gobierno no se lo está planteando porque tenemos ya una deuda pública muy importante y al contrario deberíamos poco a poco intentar reducir esa deuda pública y en cambio aprovechar al máximo el dinero que nos puede venir a fondo perdido, complementario al presupuesto de la Unión Europea, a todos los fondos estructurales que ya conocemos, que en gran medida son para la política agrícola comunitaria, pero que también hay fondos estructurales para infraestructuras, para proyectos de investigación. Este es dinero adicional. Y es dinero adicional que empezaremos muy pronto a poder disfrutar. El gobierno trabaja con un proyecto de presupuestos generales del Estado para el año que viene, donde ya se incluyen 27.000 millones de euros procedentes de la Unión Europea y ya se ha trasladado a la Comisión Europea el proyecto, el plan, el borrador de recuperación por parte del Gobierno de España, un proyecto al que le ponemos también el sustantivo de un plan de transformación y de resiliencia. Resiliencia es una palabra que en los últimos tiempos se ha puesto de moda y no es banal que tengamos un secretario general sumamente resiliente. Resiliencia significa no solo resistir el golpe, resistir, aguantar, sino actuar. Resiliencia es resistir y actuar. Y eso es exactamente lo que tenemos que ser capaces de hacer. No dejarnos llevar por el desánimo, para el que tendríamos infinitas razones, para el desánimo y para la resignación, sino intentar aprovechar este golpe duro que estamos sufriendo como sociedad, por ejemplo, para que haya cada vez más ciudadanos que entiendan lo importante que es un Estado fuerte, unas instituciones democráticas con recursos suficientes como para atender adecuadamente la educación, la salud, la atención a la dependencia, como para tener el apoyo que necesitan las personas que se quedan sin trabajo, es decir, para todo aquello que constituye lo que nosotros entendemos por justicia social, por búsqueda de la máxima equidad e igualdad, en particular en relación con la igualdad de género, y todo eso está en ese plan que el gobierno ya ha remitido a Bruselas, que tiene 4 ejes fundamentales.
alineados con lo que nos pide la Comisión Europea. Esos 4 ejes transversales van a estar presentes en todos los proyectos que presentemos. Uno es la transición ecológica, algo especialmente satisfactorio para quien, como yo, lleva muchos años intentando que como partido entendamos que si no tenemos en cuenta los condicionantes ambientales, vamos hacia el colapso y que quienes más lo sufren son siempre los más vulnerables, los países más pobres, los ciudadanos más desfavorecidos, y que esa transición ecológica además es una gran oportunidad para crear empleo en nuestro país, empleo asociado a las energías renovables, pero también a la depuración de las aguas, a su reutilización, al mantenimiento de nuestros ecosistemas, a lo que denominamos economía circular, es decir, a una gestión de los residuos completamente diferente a la que todavía hoy en España hace que seamos el farolillo rojo de toda la Unión Europea, porque somos uno de los países que todavía lleva más residuos a vertedero en lugar de reaprovecharlos, reutilizarlos, convertirlos los residuos en nuevos materiales para los sistemas productivos. Bueno, todo ese paquete es lo que la Unión Europea ha llamado el Gran Pacto Verde, el Green Deal, donde efectivamente todo el conocimiento científico y tecnológico que ya tenemos nos puede ayudar y mucho a avanzar creando empleo y además asegurando mejor la salud de nuestros ciudadanos. No olvidemos que la mala calidad del aire, mucho antes de que apareciera el coronavirus, estaba ya causando en nuestro país un número elevadísimo de muertes prematuras y un sinfín de patologías especialmente visibles en la infancia, problemas respiratorios, problemas de alergia. Bueno, la salud tiene mucho que ver con el componente ambiental en nuestras vidas, con la toxicidad que nos llega a través de los alimentos, del aire, del agua, y todo eso ha sido colocado como prioridad a escala europea. Y nosotros también, nuestro gobierno ha creado una vicepresidencia para la transición ecológica, que es la que tiene que velar con que todos los ministerios estén tomando decisiones que no signifiquen un retroceso hacia tecnologías más sucias, más contaminantes, sino que avancemos en todas las políticas de una manera coherente. Al frente de esa vicepresidencia tenéis una vecina de Majadahonda, mi querida Teresa Rivera, que fue parte de mi equipo cuando yo era ministra y que es una persona además con un enorme prestigio y reconocimiento internacional, cosa que ahora ayuda mucho, porque el que nos venga más o menos dinero de Europa también tiene que ver con que las instituciones europeas nos vean creíbles como gobierno, como país, como sociedad, y en eso Teresa no tiene el menor problema, al contrario, ha sido una gran interlocutora con muchos ministros y con buena parte de las instituciones europeas. La segunda línea transversal es la de la transformación digital, que en España, entre otras cuestiones, está llamada a mejorar la vida en lo que llamamos la España vaciada. No me gusta nada esa terminología, pero en fin, la España con una población envejecida, con pocas personas en mucho territorio desaprovechado. En la medida que avancemos en la digitalización, en toda España y también en la España más despoblada se podrá tener acceso a muchos servicios públicos y también se podrán crear puestos de trabajo. Eso es fundamental porque no se trata solo en el medio rural, en la España despoblada, que consigamos que los ciudadanos tengan una vida más digna, por supuesto, eso es una prioridad, sino que además tengan expectativas de empleo. Si pensáis, por ejemplo, en la cantidad de espacio que podemos ocupar en el medio rural para construir grandes centrales de energía fotovoltaica o de energía eólica, que ya de hecho ocupan una parte de nuestro espacio no urbano, bueno, pues a partir de ahí hay muchas otras cosas que pueden significar creación de empleo, y para esa creación de empleo la transformación digital es fundamental,
como lo es también para la buena prestación en general de los servicios públicos. Por eso hay un proyecto específico para las administraciones públicas, para que cada vez sean más ágiles en su respuesta a los ciudadanos. Y qué decir de la educación y de la sanidad, que se pueden beneficiar muchísimo si conseguimos implantar al máximo las tecnologías de la información y de la comunicación. Después hay un tercer eje transversal, que es el de la igualdad de género. Todas nuestras políticas deben de tener en cuenta que todavía hoy, a pesar de los avances que se han llevado a cabo, existen diferencias retributivas, de condiciones de trabajo, de condiciones de vida, de condiciones también desde el punto de vista cultural, de la imagen de la mujer, de la seguridad de las mujeres. Ahí tenemos la tremenda lacra de la violencia de género, que un partido como Vox se empeña en negar y que es seguramente de las cuestiones que más duele escucharles argumentar, ¿no? Intentando disfrazar este problema, llamando a las instituciones, a las asociaciones que se ocupan de las mujeres que han sido maltratadas, llamarlas chiringuitos de la izquierda progresista. Bueno, que sepáis que yo le escuché a Santiago Abascal decir que lo del cambio climático era una invención de lobbies pseudocientíficos con oscuros intereses, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea que, en fin, está claro que ahí hay un negacionismo de cosas que en cambio para nosotros son prioritarias, porque como repite mucho nuestra vicepresidenta Carmen Calvo, no habrá plena democracia hasta que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan efectivamente los mismos derechos y las mismas oportunidades de llevar adelante su proyecto vital. Así que en todas las políticas, igualdad de género, y para eso hay ya proyectos de ley y proyectos también de programas específicos, por ejemplo, para vigilar que en todas las empresas haya efectivamente planes de igualdad y que eso que ponemos sobre el papel, de que los salarios tienen que ser equivalentes y las condiciones, etcétera, bueno, pues que eso sea verdad y además que sea verdad también que damos la oportunidad a los hombres de tener también una ocupación en sus hogares, análoga a la que podemos tener las mujeres, compartiendo ese tipo de responsabilidades familiares y con unos horarios de trabajo que antes o después yo espero que seamos capaces de cambiarlos, porque somos un país con una excepcionalidad cuando nos comparamos con otros países desarrollados. Al final lo que queda es que somos de los países de la OCDE donde menos horas dormimos, cosa que no es nada saludable, porque luego a la hora de levantarnos y de ir a trabajar, pues igual que en la enorme mayoría de los países, pero en cambio nos acostamos mucho más tarde y estamos demasiado tiempo fuera de nuestra casa, con poco tiempo para la cultura, para el ocio y, por supuesto, para la familia, para la vida personal, ¿no? Bueno, todo eso es un enorme reto en el que estamos implicados y hay programas ya a la vista para favorecerlo. Y, por último, el cuarto eje transversal del plan de recuperación es el de la cohesión territorial y social. Y aquí vamos a tener la ayuda extraordinaria de la Unión Europea para reforzar, por una parte, nuestro sistema nacional de salud y también nuestro sistema educativo para generar más conocimiento a través del apoyo a la ciencia, a la investigación. Ahora mismo tenemos muchísimos españoles y españolas científicos que se tuvieron que ir de nuestro país en la etapa de los recortes después de la crisis financiera del 2008 y hay programas para intentar recuperarlos y sobre todo para potenciar aquí, sin necesidad de que nadie se tenga que ir, para potenciar aquí la investigación científica que es fundamental en todos los campos y desde luego muy ligada a lo que debe ser la investigación en materia de salud. De todo tipo de patologías. Ahora obviamente estamos muy centrados en el problema derivado de la pandemia, pero fijaros, tenemos un problema gravísimo de suicidios en nuestro país, es una de las principales causas de muerte y sobre todo entre los jóvenes, ¿no?
Y eso tiene mucho que ver con el tipo de vida que llevamos, pero también con patologías de salud desde el punto de vista de la salud mental, que está previsto por parte del Ministerio de Sanidad que se atiendan de forma mucho más potente, ¿no? Y tantas otras patologías, las enfermedades raras, el cáncer, sobre todo ello vamos a recibir fondos de la Unión Europea para reforzar nuestras capacidades y para poder trasladarle a nuestra ciudadanía un entorno mucho más seguro y mucho más saludable. Y cohesión no solamente social, reduciendo desigualdades, sino también cohesión territorial. España lleva algunos años con una situación de tensión en el caso, sobre todo, de Cataluña, que los socialistas tenemos que ser capaces de resolver. Y además yo estoy convencida de que somos el único partido capaz de encontrar una vía pacífica, una vía democrática para restablecer vínculos no solamente políticos, sino afectivos con una parte importante de la ciudadanía de Cataluña que considera que prefiere no seguir formando parte de España. Bueno, pues para mejorar la cohesión territorial también hay programas, algunos son de carácter cultural, la cultura es un gran vínculo entre los ciudadanos, pero también determinadas infraestructuras, determinadas actuaciones que nos permitan tener un diálogo con todas las comunidades autónomas y en el caso de Cataluña con la Generalitat, de forma que todos los españoles nos sintamos parte de un proyecto común, de un proyecto que está anclado en el proyecto europeo. Ahora que precisamente hablamos de las ventajas de que la Unión Europea vaya a suministrarnos recursos extraordinarios para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y aprovechar para cambiar nuestro modelo productivo, tenemos que elevar más que nunca la voz hacia las instituciones europeas para que Europa sea capaz, en el mundo que nos ha tocado vivir, de convertirse en un agente que defienda los derechos humanos en todo el mundo, que defienda un multilateralismo regido por normas, algo que hay ya grandes países que intentan distanciarse de esa idea de un orden internacional que se ajusta a determinados principios. Bueno, la Unión Europea tiene que luchar para que en todos los países los ciudadanos disfruten de lo que significa un marco de derechos humanos, para que se desarrolle esa Agenda 2030 aprobada por Naciones Unidas hace ahora 5 años y que persigue el bienestar en todas sus dimensiones. Y Europa, todos juntos en Europa, tenemos capacidad, como gran mercado único que somos, de incidir en otros países a través de alianzas, de incidir a través de la cooperación al desarrollo, intentando trasladar las mejores tecnologías a un continente como África, con el que tenemos que reforzar también vínculos y tratar el problema de la inmigración con un enfoque completamente distinto al que le quiere dar la derecha en nuestro país. Y quiero hacer mención, y voy terminando, a que Majadahonda, igual que muchas otras localidades en nuestra comunidad autónoma, tiene muchos ciudadanos, muchas personas que han venido de otros países y que siguen llegando y que tenemos que luchar para que se integren plenamente como ciudadanos con sus derechos y con sus deberes de forma análoga al resto de las personas que hemos nacido en nuestro país, porque el socialismo no conoce fronteras, porque para nosotros cualquier ciudadano, haya nacido donde haya nacido, tiene exactamente los mismos derechos. Y eso hoy tenemos que defenderlo frente a quienes, por ejemplo, quieren culpabilizar a los emigrantes de ser los causantes de la transmisión de la pandemia. Eso lo estamos oyendo por parte de distintos líderes políticos de la derecha y de la ultraderecha, y creo que hay que decir alto y claro que esto no se trata en absoluto
de una enfermedad en la que tengamos que atribuir a personas de determinados países, tampoco a los chinos, el origen. El origen, fijaros, nos lo dicen los científicos, está ni más ni menos que en la destrucción de los ecosistemas, en la pérdida de biodiversidad que nuestro planeta está sufriendo desde hace décadas. Cuando se destruye un bosque, cuando se destruye un hábitat, hay toda una serie de patógenos que ya no encuentran su lugar normal de ubicación y van, tanto virus como bacterias, van buscando otros hábitats y acaban llegando a los más próximos al ser humano y acaban entrando en la cadena alimentaria, acaban contagiándonos de enfermedades que no conocíamos. Y durante los últimos 20 años, nos lo dicen los científicos, el 75% de las epidemias víricas o bacterianas han tenido como origen alguna zoonosis, es decir, alguna enfermedad propia de animales. Así que, mirando hacia el futuro, esta es un área en la que tenemos que trabajar y mucho, la de reconstruir para construir futuro, reconstruir nuestro propio patrimonio natural, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestras montañas, nuestras islas, nuestras playas, tienen un valor que no se mide en dinero, se mide en salud, se mide en bienestar y los socialistas tenemos que hacer bandera de ello. Yo me paro aquí porque creo que ya he cumplido con mis casi 40 minutos y encantada de escucharos ahora todo tipo de preguntas. Muchísimas gracias, Cristina, con estos ejes que nos dices. Al final, yo creo que desde el socialismo, al final lo que tenemos siempre es un poco las ganas de convertir esto en un mundo un poco mejor, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Y ese es el trabajo que tenemos que hacer para que sea más habitable para todos, tanto a nivel naturaleza como a nivel seres humanos, y ese es el trabajo que hacemos, que no lo queremos nosotros y luego, como bien dices, hay otros grupos que empiezan a hablar de unas cosas súper extrañas, que si es George Soros, que tiene una confabulación aquí con el mundo judeo-masónico, que yo todavía me quedo alucinado, ¿no? Con estas cosas, o como que Trump diga y acuse a Biden de tú vas a creer en los científicos, ¿no? Esas cosas a mí todavía se me escapan de la cabeza cuando veo cosas que son tan obvias, ¿no? Pero es que vivimos en este mundo también, ¿no? Y tenemos esa pelea también de convencer a mucha gente de cómo son las cosas. Entonces, ahora, muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Y ahora establecemos un turno de preguntas, de debate, así que aquellas personas que queráis participar, bien preguntar. Hay aquí una pregunta, hay dos vías, está el chat, como podéis ver, y luego la otra opción es que abráis los micrófonos y preguntéis. Yo prefiero que preguntéis vosotros, más que el chat, que creo que es mejor. Así que, Andrea, no sé, Andrea, si estás por ahí. Andrea, pues abre el micrófono y adelante. Vale, bueno, buenas tardes, gracias Cristina por darnos ese ratito contigo, que siempre es un bálsamo en estos tiempos que corren. Mi pregunta es cómo se puede paliar esta diferencia, esa desigualdad de derechos entre nuestros diferentes territorios, justo en este periodo de pandemia donde estamos viviendo, como en Madrid se está utilizando todas las medidas contra la pandemia para derribar o debilitar al gobierno nuestro, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede paliar esto? Porque es demasiado evidente la diferencia de trato entre diferentes autonomías. Muchas gracias. Gracias. Si os parece, hacemos 3 o 4. ¿Te parece, Óscar? Perfecto. Entonces, ahora, si te parece, bueno, ha hecho la pregunta Andrea, ahora que pregunte Teresa, que está por aquí, y luego David Peña. Así que hacemos las 3, si te parece, y luego ya contestas a las 3, ¿vale? Teresa. Hola, buenas. Hola, Cristina. Hola. Encantada. Bueno, mi pregunta iba por, como he escrito, por el tema del turismo. Si es nuestra principal industria, ¿qué plan hay para hacerlo más sostenible, aprovechando todo este impulso que se le quiere dar ahora? Porque sé que en años anteriores, con tantísimo turismo, por ejemplo, la isla de Tenerife no daba abasto con la gestión de residuos generados y la depuración de agua, además de muchos otros tipos de impacto en costas y demás. Y por ahí va. Muy bien. Vale. David, ¿Más? David, ahora está David Peña. Te vemos. Micro. Está ahí, pero no te oímos. Tienes que desconectar el micro, David.
Siempre te pasa esto, David. Ahí estoy. Ahora. Venga, adelante. Hola, buenas tardes, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado de saludarte de nuevo. Nos hemos visto en alguna ocasión. Que yo quería preguntarte, al hilo de lo que preguntaba Teresa sobre el turismo, y visto el impacto que ha tenido la pandemia en este sector y en toda España, por lo que parece que somos un país unisectorial, o por lo menos turismo dependiente. Quería saber si dentro de toda esta ayuda que va a venir desde la Unión Europea está previsto diversificar la industria, y si esta industria que pueda venir en el futuro, cómo va a ser desde el punto de vista ambiental, va a ser sostenible y va a atajar todos los 4 pilares que nos has comentado antes, por un lado. Y por otro lado también quería preguntar cómo se van a canalizar estos fondos a nivel municipal, por ejemplo, ¿no? Visto que estamos en una agrupación de una ciudad de Madrid, ¿cómo a nivel municipal se podrían canalizar estos fondos? Y a nivel también privado, si desde el punto de vista, por ejemplo, de los agricultores o desde el punto de vista de los ganaderos, se van a poder canalizar de alguna forma, o van a venir a través de otros fondos europeos, tipo la PAC, o los fondos estructurales, o los fondos LIFE ambientales, por ejemplo. ¿Cómo se van a canalizar estos fondos? Vale, voy a contestar estas 3 porque tienen bastante contenido. Andrea llamaba la atención sobre la desigualdad que hoy existe entre los distintos territorios, y entiendo además que se refería a la respuesta que se está dando desde las comunidades autónomas en el caso del COVID, donde tenemos una comunidad autónoma como la de Madrid que utiliza esta cuestión como arma política, y con una situación desde el punto de vista de su capacidad de respuesta sanitaria y sociosanitaria en un sentido más amplio, que no se corresponde con la riqueza de esta región, del Producto Interior Bruto per cápita de esta región, frente a otras comunidades que incluso gobernadas por el Partido Popular están teniendo una reacción mucho más constructiva, mucho más dialogante. Hoy mismo teníamos al ministro de Sanidad con el gobierno de Castilla y León, porque con Castilla y León hay sin ninguna duda posibilidad de entendimiento, pero también en el caso de Andalucía no tiene nada que ver cómo se ha venido comportando ese gobierno respecto a la gestión de la pandemia. Es verdad que han hecho también alguna que otra manipulación de la información, sobre todo al principio, ¿no? Al principio esto fue increíble en qué medida todas las comunidades del Partido Popular intentaron decir que en España si no había test, si no había equipos de protección, era porque el gobierno de España no se lo daba a cada uno de los territorios. El problema es que nadie lo teníamos, ni a nivel nacional ni a nivel de ninguna comunidad autónoma, porque fijaros, con esta pandemia yo he descubierto, por ejemplo, que en toda la Unión Europea no se fabrica ni un gramo de paracetamol. Se fabrica todo fuera, porque la industria farmacéutica se ha deslocalizado de una manera impresionante, y no digamos ya, claro, si hablamos de respiradores o de determinados medicamentos que eran necesarios. Frente a esto, todos estábamos sin la suficiente preparación, sin la suficiente reserva de prácticamente nada, y sabéis cómo iban los sanitarios, se metían bolsas de basura por la cabeza para protegerse al principio, ¿no? Eso fue terrible, pero era increíble cómo esa realidad que nos afectaba a todos, si nos mandaban test o mascarillas los chinos o quienes fueran, que estaban en malas condiciones, eso le pasaba al gobierno de España y le pasaba al gobierno de Madrid y le pasaba al gobierno de Andalucía. Es decir, la situación era así de compleja y así de dramática, porque mientras tanto morían muchas personas y no teníamos capacidad de hacer test. Y claro, es verdad que después, a partir de la desescalada, ha habido
un intento permanente por parte del gobierno central de eso que llamamos la cogobernanza, que es, oiga, ustedes tienen sus competencias en materia de salud, en materia de residencias de mayores, pero intenten ustedes tomar decisiones que sean consistentes con la situación epidemiológica, con las capacidades de respuesta, y el gobierno de España pone sobre la mesa 16.000 millones de euros para las comunidades autónomas, de las cuales 3.400 millones van a la Comunidad de Madrid. ¿En qué se ha gastado la Comunidad de Madrid esos millones? Hasta donde yo sé, en sanidad poquito y en educación poquito, ¿eh? Porque como es verdad que ahí también se entendía que había comunidades autónomas que por el parón de la actividad económica tenían menos ingresos y tenían de alguna manera que recomponer sus presupuestos, bueno, pues en Madrid eso se ha utilizado seguramente no para dotarse de forma mucho más potente de recursos humanos ligados a la sanidad, tener más médicos, más enfermeros, más rastreadores. Bien, yo creo que es todo tan inédito que en esta situación estamos aprendiendo lo que dicen los ingleses, learning by doing, estamos aprendiendo mientras experimentamos, ¿no? Y hablo en muchas ocasiones con el ministro de Sanidad que me dice, me van a volver loco porque hay unos expertos y unos científicos que me dicen una cosa y otros que me dicen la contraria, cuando dicen algunas veces, es que el gobierno no hace caso de los científicos. No, perdonad, es que los propios científicos tienen opiniones distintas a medida que se va conociendo más el virus. Hubo un momento que había por parte de muchos científicos una posición respecto del uso de las mascarillas que no tiene nada que ver con cuál es la posición ahora o con el hecho de que el virus esté en el aire más o menos tiempo o esté más en la superficie. Claro, frente a algo que es desconocido, donde la incertidumbre es tan grande, es especialmente doloroso que no haya habido la responsabilidad por parte de las comunidades autónomas en sus materias y la lealtad institucional de estar todos a una, a buscar las soluciones, y si alguien comete un error, no hacer lo que está haciendo el PP o lo que está haciendo Vox, de tirarnos los muertos a la cara, que es lo que mejor se les da cuando no están gobernando en el gobierno de España. Yo fui ministra en el 2004 y lo primero que me oí decir cuando me senté en el Banco Azul fue que estaba sentada encima de 200 muertos. Recordar que había habido el atentado de Atocha. Bueno, pues esa es la forma en la que muchas veces el Partido Popular intenta deslegitimar al gobierno. Por tanto, tenemos un problema político serio. Pero fijaros, yo creo que la ciudadanía cada vez es más exigente y además se organiza desde el punto de vista de sus reivindicaciones, es activa, lo está haciendo en el caso de la Comunidad de Madrid, de los sanitarios, de las enfermeras, están presionando desde la sociedad civil contra algunas de las cuestiones que todos criticamos y que sin duda tienen que ser modificadas. Y para colmo, pues desde el día de ayer hemos entrado en una era post, no se sabe el qué, post el señor Casado, amigo de Vox, que le ha dicho a Vox, hasta aquí hemos llegado. Bueno, yo creo que ahora abrimos un periodo que desde el punto de vista político es muy interesante. Vamos a ver efectivamente si el Partido Popular está dispuesto a ser un partido más responsable en términos de gestión de lo público y deja de estar tan condicionado por el extremismo de derecha que protagoniza Vox. Pero las diferencias que existen ahora mismo en nuestros territorios son en gran medida el fruto de políticas autonómicas que han sido muy distintas. Cuando el otro día decían, es que Navarra está muy mal. Mire, es que aunque Navarra tenga más incidencia del virus que en Madrid, no tiene nada que ver, porque en Navarra, desde hace muchísimo tiempo, se ha trabajado en reforzar la sanidad pública de una manera muy seria. Luego, cuando llega la hora de un problema como este, hay diferencias entre los territorios que tienen que ver con la historia reciente y luego con la actitud política que los distintos líderes tienen. Yo creo que nos quedan meses por delante muy complicados donde vamos a chocar, sin ninguna duda, todavía muchas veces con quienes no quieren ejercer desde la responsabilidad, pero
yo confío en que la propia gravedad de la situación lleve en algunos casos a comportamientos un poco más responsables. Fijaros, el simple hecho de que apoyen o no apoyen los presupuestos generales del Estado. Es que si no tenemos presupuestos generales del Estado, no le podemos pedir dinero a Europa. Y entonces todo lo que os he contado antes, pues no le va a llegar, pero no es que no le vaya a llegar al gobierno de Pedro Sánchez, es que no le va a llegar a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento de Madrid, al Ayuntamiento de Majadahonda, porque ese dinero no es un dinero que llega y se mete en una caja del Banco de España a disposición del gobierno central, no. Esos son unos fondos cuyos proyectos van a ser negociados con todas las administraciones, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos, que van a poder solicitar con cargo a grandes proyectos, pues por ejemplo, para ciudades menos contaminadas, para ciudades más limpias, pues habrá un gran cajón donde los ayuntamientos que estén dispuestos a cambiar su modo de movilidad, a introducir también ellos ayudas o condiciones que favorezcan la movilidad eléctrica, los vehículos más limpios, etcétera, van a poder contar con ayuda de los presupuestos europeos y de los presupuestos del gobierno central. Luego, todos van a tener interés en que eso salga adelante. Dicho eso, pues en fin, yo siempre recuerdo cuando en la otra crisis Cristóbal Montoro dijo aquello de dejar que se hunda España, que luego vendremos nosotros y la levantaremos. Yo espero que la gravedad del momento actual haga que algunas actitudes sean menos irresponsables, ¿no? Con esto introducí algo que preguntaba David, y ahora contesto también a Teresa. Vamos a ver, el plan se ha enviado ya a Bruselas en sus grandes trazos, pero ese plan es como el envolvente de proyectos. Uno de ellos va a ser, por ejemplo, la rehabilitación y regeneración de nuestras ciudades. Eso aplica a todo el territorio, porque tenemos un parque inmobiliario que en un porcentaje altísimo es muy poco eficiente desde el punto de vista energético, tiene condiciones ambientales manifiestamente mejorables en cuanto a los entornos urbanos. Desde el punto de vista social, tenemos un parque inmobiliario antiguo que no prevé el aumento del porcentaje de personas de mayor edad o con problemas de movilidad y que por lo tanto necesitan mayor accesibilidad. Bueno, ese va a ser un gran programa que va a comportar además mucha creación de empleo y ahí se trabajará con los ayuntamientos, con aquellos ayuntamientos que efectivamente estén dispuestos a cooperar, porque son los ayuntamientos los que hacen las normas urbanísticas, los que tienen una determinada responsabilidad, por ejemplo, en cuanto al tráfico, a la ordenación del tráfico, hace falta que se impliquen. Pero además de proyectos con comunidades autónomas y con corporaciones locales, el gobierno va a estimular también la presentación, mediante convocatorias públicas abiertas, la presentación de proyectos a organizaciones no gubernamentales, a asociaciones de cualquier tipo, a empresas. Por supuesto, estoy pensando en muchas plataformas que ya existen en España para compartir energía renovable, en la nueva normativa impulsada desde el gobierno que eliminó aquella cosa absurda del impuesto al sol, pues ya se han ido desarrollando plataformas de vecinos que producen energía y la comparten e incluso una parte de esa energía la venden a la red. Bueno, esos son proyectos que claramente enganchan con la transformación energética de nuestro país. Y lo mismo por lo que se refiere al mundo rural. En el mundo rural queremos que nuestros agricultores, nuestros ganaderos cumplan con las exigencias ambientales y restauremos espacios que han sido degradados de forma terrible. En nuestro caso, estoy pensando en el Mar Menor, si alguno tenéis las imágenes de millones de peces muertos y de una sopa verde que antes eran unas playas estupendas, pues efectivamente para el Mar Menor va a haber un programa especial, pero también va a haber programas especiales para que se evite el que haya un agotamiento de nuestros acuíferos, para que se depuren nuestras aguas residuales
Y todo eso tiene mucho que ver con, por un lado, la diversificación de nuestro tejido productivo y el papel del turismo, que eran las otras dos cuestiones que me preguntabais. La idea es que aumente en nuestro Producto Interior Bruto el peso de la industria. Industria de distintos sectores. Desde luego se está trabajando mucho con la industria del automóvil para que podamos producir en España muchos vehículos eléctricos y vehículos menos contaminantes, vehículos tanto públicos, quiero decir, transporte público, como vehículos individuales. Para eso ya hay programas en marcha y hay ayudas previstas, pero también en la industria del turismo, lo que pudiéramos llamar la industria del turismo, ¿no? Porque la industria del turismo es una prestación de servicios que desde hace mucho tiempo está excesivamente ligada al turismo de sol y playa. Y ahora tenemos mucho sol, cada vez más, y tenemos cada vez menos playa, porque el cambio climático lo que está haciendo es introduciendo en la línea de mar hacia adentro, hasta el punto que con estas últimas inundaciones los alcaldes que siempre pedían que les rellenáramos otra vez la playa que se había perdido y que volviéramos a reconstruir el paseo marítimo que tenían, ahora sé que al ministerio le piden algo muy diferente, y es que les hagan los paseos marítimos bastante alejados de la línea de mar, porque ven que cada vez son más frecuentes los fenómenos de inundaciones, de destrucción de playas, y entonces empieza a haber esa conciencia de que si queremos mantener nuestro atractivo en la parte sol y playa, que obviamente tenemos que mantenerlo, hay que tener mucho más a la vista las condiciones ecológicas de nuestro litoral, del calentamiento global, etcétera, etcétera, recuperar ecosistemas que se han perdido, ecosistemas dunares, humedales. Todo eso nos va a hacer más fuertes frente a los fenómenos ambientales, pero también nos va a dar más garantía cara a los turistas que vengan a nuestro país y que, además de pasárselo bien y de estar en un sitio donde hace mucho sol y donde la gente es encantadora, pues disfruten también de nuestro patrimonio natural. Por eso hay programas muy importantes para el medio rural que consisten precisamente en hacer del medio rural también parte de la industria turística, ¿no? Y en la industria turística hay ahora mismo un programa muy amplio que dirige el Ministerio de Reyes Maroto, donde también se está intentando esa transformación digital, de manera que tengamos mayor capacidad de ser menos dependientes de grandes operadores multinacionales de otros países, y que nuestros pequeños y medianos hoteleros, por ejemplo, tengan capacidad de utilizar la red, de utilizar las nuevas tecnologías para captar clientes. Esto ya ha dejado de ser, por supuesto, una utopía, es algo que podemos y debemos de hacer. Y tenemos el caso que ha mencionado muy bien Teresa, del impacto de una presencia masiva de población adicional en determinados meses del año, que significa más generación de residuos, más generación de aguas residuales y la necesidad, por lo tanto, de esa economía circular que forma parte del Gran Pacto Verde, de manera que hoy tendremos, en cuanto eso sea factible, más recursos para depurar adecuadamente nuestras aguas residuales, cosa que en Canarias, por desgracia, no se ha hecho bien a lo largo de los años, y han ido virtiendo cada vez más aguas residuales, y hace un año o dos tuvieron fenómenos de aparición de algas masivas, de esas que espantan a los turistas, lógicamente, ¿no? Bueno, pues que seamos capaces de reutilizar el agua depurada para nuestra agricultura, para nuestra industria, para otro tipo de usos, y que al mismo tiempo reduzcamos el impacto desde el punto de vista sanitario y ambiental, ¿no? Así que hay mucha tarea que está a nuestra altura, que es que nosotros tenemos empresas, tenemos expertos, tenemos científicos, tenemos mucha gente trabajando en esas líneas de nuevas tecnologías que ahora mismo son imprescindibles para que seamos un país que, entre otras cosas, ofrezca un turismo saludable, pero que al mismo tiempo aumente el peso de la producción. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, antes os señalaba
esa falta de producción a nivel europeo de muchos medicamentos, de equipos de producción. Bueno, está claro que eso no nos puede volver a pasar. Está previsto que tengamos la capacidad de producir determinados equipos y determinados medicamentos y de tener reservas cara al futuro, ¿no? Así que también esa es una industria, igual que todas las industrias que tienen que ver con la salud, que se va a ver fortalecida. Gracias, Cristina. Mira, tengo aquí un montón de preguntas. Tengo 6 preguntas pedidas por ahora. La primera, por parte de nuestro flamante portavoz en el grupo municipal, don Manolo Fort, ¿vale? Entra ahora, luego Diego y en tercer lugar Elisa. Y luego en el siguiente turno, lo agrupamos desde de 3 en 3, sería Amelia, Alberto e Isabel. ¿Vale? Perdonadme que voy a encender alguna luz porque me he quedado casi oscura. Te has quedado oscura, sí. ¿Puedes acceder por aquí? Me he quedado oscura. Yo voy a empezar ahora, ¿eh? Vale. ¿Tienes frío? No, frío no. Es que me he quedado oscura. Ah, qué bueno. Ya es mejor. Gracias. Mucho mejor. Pues entonces... Por aquí tengo otro teletrabajando. Ya le hemos oído. Esa voz peculiar, además. Se le nota que es él. Solo que yo trabajo con Majadahonda y él está por el mundo global. Está, al mundo. Bueno, Por está Estados bien. Unidos. De lo local a lo global, que está bien, como tiene que ser. Entonces, hablando de lo local, mira, pues como te decía, tenemos aquí a Manolo Fort, que es nuestro portavoz en el Ayuntamiento de Majadahonda, que será primero, Sí. luego Diego y luego Elisa. Y luego tenemos un segundo turno que daré paso, que será Amelia, Alberto e Isabel. Así que, si te parece, Manolo, adelante. Sí, bueno, buenas tardes, Cristina, y muchas Muy gracias por tu disposición permanente a colaborar con la agrupación en todo lo que se te pide, al menos desde que yo conozco la situación. Perdón. Como ha dicho Óscar, soy el portavoz del grupo municipal y ahora mismo hoy es un día pues, especialmente dificultoso, un día especialmente difícil, ¿no?, para nosotros. ¿Por qué es especialmente duro y difícil? Porque aunque lo veníamos advirtiendo, aunque veíamos cómo las cifras crecían, aunque veíamos que las actuaciones, a nuestro entender, no eran todas las que se podrían haber hecho, tampoco todas las que la gente pide, porque ya sabes que el tema de las competencias limita a todos, pues veníamos advirtiendo que se iba a producir un estado, sino como el que hay, pues quizá no lo pensábamos tan grave, pero sí importante de casos, ¿no? Esto, cuando lo advertimos hace 15 días, ya con números en la mano, estábamos a 21 casos del confinamiento de una zona básica de salud. Nos llamaron alarmistas, desleales, en fin, en la línea que la gente sigue, ¿no? Porque no podían entender que en Majadahonda, donde vivimos como digo yo alguna vez, y permitirme la tontería, el más listo de cada pueblo, pues resulta que se fuera uno de los pueblos confinados, ¿no? Entonces, pues sí, Majadahonda hoy ha sido confinada, ya lo sabíamos algunos desde ayer, y además partida, lo que crea un problema grave. Problema grave, yo estoy en esto ahora mismo, estoy aquí, te estoy escuchando lo mejor que he podido y me ha encantado, y a la vez comunicando con el alcalde, con algún teniente alcalde sobre el tema de mapas, de salidas, de entradas, de rotondas, de vigilancias, en fin, que tengo la cabeza un poquito complicada. Pero bueno, veníamos advirtiendo de que un confinamiento y además de una sola zona, pues iba a crear un problema, porque ahora mismo tenemos calles donde una zona es de un lado y otra zona del otro. Sí. Tenemos sitios y espacios públicos como el Monte del Pilar, que queda todo en una zona, servicios que quedan todo en la otra zona, en fin, aparte de servicios, también zonas comerciales que quedan en una zona, por ejemplo, ahora mismo al Plaza 2, que no es lo que más me preocupe, pero es una de las cosas de actividad comercial que hay, solamente podemos ir los vecinos de Majadahonda actualmente. Imaginar lo que eso supone a nivel comercial. Sin embargo, los vecinos de Majadahonda no podemos ir al Carrefour, que es donde habitualmente compra mucha gente de aquí. En fin, esto es un lío. Yo estaba con el alcalde otra vez, como que todos los días ahora, porque yo le he estado pidiendo desde hace 15 días que dé la cara, que salga, que dé información, que dé un bando, que hable con la gente, que les diga que esto va mal,
que lo que puede hacer es relativo, pero que puede hacer cosas, que la vigilancia tiene que ejercerse y si es necesario, y aquí nos ponemos en el problema siempre nuestro, es de tener que recomendar a un alcalde que si tiene que poner sanciones las tiene que poner, porque no puede haber un botellón permanente, se sabe dónde y no se actúe sobre este tema. Así hemos estado con mentiras permanentes y hoy pues ya le he dicho, mira, hay que retomar al menos la tensión inicial de los primeros días de la pandemia en lo que se refiere a limpieza, en colegios, polideportivos y centros municipales, etcétera. Hay que mejorar en lo referente a exigir el cumplimiento normativo en desplazamientos, distancias, terrazas, etcétera, lo cual no quiere decir que se cierre, sino que se cumpla la normativa, que para eso se pone. Hay que exigir pruebas PCR y ver dónde se hacen las pocas que se hacen, y ver efectivamente, aislar y ver claramente dónde está la incidencia mayor del virus. Y por último, y esto es una novedad que hemos propuesto nosotros y que creo que es indispensable, y os imaginaréis, es asegurar la posibilidad de aislamiento de todos los ciudadanos con PCR positivo, porque ahora mismo no existe esa posibilidad. Aquí nos estamos dando cuenta, y hay datos que lo confirman, que hay las condiciones de habitabilidad de algunas zonas de la población pues no permiten que alguien tenga una habitación para aislarse. Y esto es un problema muy grave. Entonces, lo que le he propuesto, a modo del convenio que había en Madrid con un hotel en Las Tablas, el Iberojet, creo que era, pues que intentemos establecer un convenio con Cruz Roja, que es la que atiende el Hotel Majadahonda, y que intentemos una parte del mismo al menos, pagándole lo que haga falta pagarle, porque para eso están los fondos, para esos fondos que pedimos y que no llegan y que, en fin, pues poder aislar a los vecinos que no tengan otra posibilidad humana de aislarse en sus casas. Termino, no me quiero alargar. Creo que es muy complicado, la valoración de lo que hay en realidad. Es decir, porque apenas se están haciendo PCRs y estamos en estos datos, lo cual no se acaba de entender, ¿eh? Entonces, hay centros educativos donde hay alumnos que han comunicado que eran positivos y no se ha hecho el PCR a los mismos alumnos de la misma clase, con lo cual, si ni a ese nivel estamos haciendo PCRs, estamos yendo a un nivel de pruebas tan bajo que es impensable que de cada 100.000 habitantes, 880 estén infectados con el virus en los últimos 14 días en una zona básica de Majadahonda. Entonces, ¿qué pasa? Pues hemos pensado que somos aquí, precisamente, que no tenemos ningún problema con estas cosas, que nunca nos van a llegar estas cosas. Yo creo que sí, que ha habido un cierto nivel de relajamiento y no se ha sabido advertir a la población claramente que había un problema y había un problema de verdad, con el ocio, con muchas cosas. Pues nada más, simplemente agradecerte otra vez y no te he hecho una pregunta. He soltado me he desahogado un poquito y he dicho lo que... Déjame que te diga un par de palabras, Manuel. Primero, para manifestarte todo mi cariño y toda mi solidaridad en un momento como este. Ser portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento de Majadahonda es una tarea muy dura, muy importante, porque tú tienes una interlocución que estás haciendo valer con el alcalde, con el equipo de gobierno, absolutamente necesaria para defender a los más vulnerables, que es evidente que no parecen preocuparle mucho ni a la Comunidad de Madrid ni al Ayuntamiento de Majadahonda. Y yo recuerdo que cuando la Comunidad de Madrid hizo su primera propuesta de zonas básicas de salud que quedaban confinadas, me fui a ver cómo estaban Majadahonda y Boadilla. Y bueno, ya estaban muy altas. En ese momento, claro, es que pusieron el umbral tan alto para confinar como si no se estuviera produciendo en ese momento un contagio exponencial, que por lo tanto allí donde estaban por debajo de los 500, pues era muy previsible que estuvieran por encima de los 700 en un par de semanas, que es exactamente lo que ha pasado, y eso, como muy bien dices, incluso haciendo pocos test,
que seguramente si se hicieran más, pues en vez de 800 la incidencia, vete tú a saber cuál sería o no. Habría que ver efectivamente cuántos contagios hay de verdad, ¿no? Yo creo que es muy importante lo que señalas, de que se pueda confinar en condiciones dignas a personas que no tienen casas en donde puedan mantenerse aislados, y a los hoteles que hay en Majadahonda, el Hotel Majadahonda o cualquier otro sitio donde efectivamente eso se pueda hacer, a mí me parece que es de los temas prioritarios, porque si no, no cortamos, no ponemos un cordón sanitario al virus y la gente se tiene que quedar dentro de sus casas, ¿no? Y luego, efectivamente, seguro que hay problemas de carácter social en cuanto a personas que tienen trabajos muy precarios, que si no salen a trabajar, pues igual tienen trabajo en negro, en fin, yo creo que también en la concejalía que lleve servicios sociales hay que ver cómo está yendo el tema del ingreso mínimo vital, que esta mañana he estado oyendo que en las comunidades autónomas donde se quitó las ventajas de la renta mínima de inserción a los titulares del ingreso mínimo vital, pues claro, eso lo que ha producido ha sido que ha habido personas que reciben el ingreso mínimo vital y entonces ya no tienen derecho, por ejemplo, a comedor escolar. Yo creo que en la Comunidad de Madrid algo así está sucediendo y es importante que eso se denuncie, en fin, que estemos pensando en las necesidades en este momento tan difícil de los vecinos más vulnerables dentro del municipio de Majadahonda. Y solo una curiosidad, ¿qué diferencia de incidencia justifica que se haya hecho esa separación en dos? Porque yo mucho me temo que lo que hay está también bastante alto. Te hablo sin mirar datos, pero creo que no me equivoco. En una hay 437 casos y en la otra 880. ¿Por qué? Porque en una hay, aparte que además en la mayor es el 80% de la población, de la población, claro, a 740, no sé exactamente. Claro. Pero debe ser más un problema por la propia densidad, por lo que he visto en el mapa, la densidad de esa parte hacia acá, que es donde vive mi hijo, en las casas de protección oficial, que están detrás del... Por cierto, el Hospital Puerta de Hierro lo están denunciando los vecinos de la comunidad donde vive mi hijo porque tiene aparatos de aire acondicionado que durante este verano no les han dejado dormir, haciendo un ruido espantoso. Yo les he dicho incluso que si el ayuntamiento no les hace caso, que pongan una denuncia a la Fiscalía Especial de Medio Ambiente, porque no se puede tolerar una contaminación acústica en un equipamiento público de esa magnitud. Pero bueno, eso es tema aparte. Como estáis varios que estáis en el ayuntamiento, lo comento, ¿no? Y Manolo, Cristina, perdona sí. Una cosa, y no solo acústico, que yo también vivo aquí, echa un humo negro brutal. Que yo la primera vez que lo vi llamé al 112 pensando que se había quemado el hospital. Pues habrá que verlo. Yo ya se lo he dicho al fiscal especial a nivel nacional, al fiscal Antonio Bercher, le he dicho que seguramente le va a llegar una denuncia desde vecinos de Majadahonda y él lo que ha dicho es que en cuanto le llegue mandará a personas de su equipo para medir la calidad del aire y la contaminación acústica en la zona esta de Puerta de Hierro. Bueno, hoy no vamos a agotar todos los temas, pero de verdad, portavoz, mucha suerte, mucho ánimo y espero de verdad que las cosas mejoren y que lo veamos pronto. Mucha suerte. Ánimo también para ti. Muchas gracias. Como has contestado ya, Manolo, habéis establecido este coloquio fantástico, yo creo, entre Lola. Hemos un poquito más, pero luego me tengo que salir porque tengo que contestar unas llamadas. Claro. Manolo lleva un día de locos, está haciendo un trabajo excepcional en Majadahonda, así que te damos la enhorabuena y ahora tienes un encargo más con el tema del hospital, ¿vale? Y David, creo que está por ahí la concejal que lleva está Soco aquí que también, así que toma nota, y David y Michelle estamos, y Antonio también, o sea, están aquí todos los concejales, tenemos a los 5 concejales, están aquí presentes. Estupendo. Pasamos, si te parece, al siguiente grupo de 3, agrupamos 3 preguntas seguidas. Si te pido un poco más de brevedad a todos, ¿vale? Para que no se nos alargue, porque luego tenemos un segundo turno de 3 preguntas. Entonces doy paso a Diego, Elisa y Amelia. Diego, que no te veo. ¿Dónde estás, Diego? Por aquí, ¿me veis? Diego, adelante, sí, te escuchamos.
Bueno, buenas tardes, Cristina. Muchas gracias por contarnos estas cosas y por escucharnos. Y gracias también a Soco por invitarme. Pues yo lo que quería plantear que nos explicara un poco más, si puede profundizar en los planes de salud mental. Yo trabajo ahí en el Centro de Salud Mental de Majadahonda y bueno, podéis imaginar en infanto juvenil, os podéis imaginar la pandemia, lo que ha destrozado, el destrozo que ya teníamos. Y entonces, bueno, pues estamos bastante angustiados, sin recursos, profesionales con confinamiento y bueno, por una situación yo creo que es general por compañeros de otras comunidades autónomas. Y bueno, si a eso le unimos que los colegios, hay colegios concertados, colegios públicos que no tienen recursos para hacer clases online, pues está todo, es decir, que el mundo de la infancia es decir, está bastante menos protegido que antes. Y desde la salud mental, que si nos puede, qué ideas tenéis o qué planteamientos tenéis, ¿no? Y en relación también ¿no? al modelo educativo, si hay algún planteamiento, ¿no? Porque es bastante importante todo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Les digo, sí, damos paso a Elisa. Elisa, por favor, adelante. No se te oye, Elisa. A ver, micro. Elisa, tienes el micro apagado. Ahora, a ver, habla. ¿Está? Ahora. ¿Me oyes? Adelante. Bueno, hola, Óscar. Sí. Cristina, muchísimas gracias por tu tarde con nosotros. Nos has ayudado mucho a entender ciertas cuestiones. Yo te voy a hacer una pregunta cortita y muy sencilla, además. Creo que nosotros en España ahora, como has hablado mucho de las ayudas para la industria, yo creo que hay una muy importante que tenemos un poco corta. de... ¿Sí? Que hay a ver, ahora. poco de... ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Me refería a la industria del reciclaje. Sí. Creo que en España, no estoy segura, pero quería preguntarte, estamos un poco deficientes en industrias para reciclar todo tipo de cuestiones, ¿no? de materiales. Tengo entendido que es en torno, incluso ahora la recogida es en torno del 75% superior a lo que podemos reciclar, que estamos reciclando un 25% de lo que se recoge. Y no se recoge porque tampoco hacemos campañas para el medio ambiente, para recoger, o sea, para que la gente recicle más. Si aún así estamos tan bajos, se recicla mucho, luego no va a la industria del reciclaje. Está previsto que aumentemos ahí fondos para ese tipo de industrias, porque yo creo que son aquí también sería no solamente por el medio ambiente, sino también el tema del empleo, que como tú has dicho, incidiría muchísimo. ¿Qué opinas sobre el tema ese? Muy bien. Más. Muchas gracias, Cristina, nada más. Y la tercera, a nuestra compañera Amelia, que no te vemos. Amelia, ¿dónde estás? Amelia, te veo tu libro de Woody Allen. Woody Allen, Amelia, ¿estás por ahí? Amelia siempre está. Amelia, ¿nos escuchas? Es que todavía no estamos bien familiarizados con esta... Amelia, veo que mueve la cámara, estamos viendo el visillo. Que tiene la cámara girada. Bueno, Soco, si puedes mandar un WhatsApp y doy paso a la siguiente persona y luego volvemos con Amelia, ¿vale? Y Alberto, ¿estás por aquí? Alberto quería hacer una pregunta. Adelante, Alberto. Bueno, los que no vi, muy buenas tardes, yo les hablo desde Argentina. Era una pregunta, reflexión, porque yo lo que vi a nivel mundial, tanto incluso en España como en Argentina, es esa falsa dicotomía entre interés comunitario versus interés individual, por ejemplo, economía versus salud pública, que se puso de manifiesto durante la pandemia. Y eso ha generado, creo, una radicalización del discurso de derecha en todo el mundo, particularmente en España, que lo vemos en Vox, también en Argentina, en Alemania, en Francia. Yo quería saber, Cristina, ¿qué horizonte le ves a ese tipo de extremas derechas en un corto plazo? Es más que nada una opinión, porque nadie tiene una bola de cristal como para saberlo, ¿no? Pero, ¿qué opinión tenés sobre ese tema? Muy bien. ¿Os parece contesto a estas tres? Y vamos a las últimas tres, porque luego tendré que dejaros a partir de las 8:10 o así.
A ver, Diego se preocupaba por los temas de salud mental y de infancia. Antes de la pandemia, cuando estábamos preparando el programa electoral para las últimas elecciones generales, trabajé bastante en la elaboración de ese programa con Luisa Carcedo, con la que ha sido nuestra ministra de Sanidad antes de Salvador Illa, y con Luisa teníamos ya bastante diseñado lo que sería un programa nacional sobre salud mental. Eso está preparado para poder ser desarrollado y precisamente para poder contar con recursos de la Unión Europea dentro de ese gran paquete del Fondo Europeo de Recuperación, porque, como tú muy bien has señalado, la pandemia ha acentuado problemas psicológicos a todas las edades, por supuesto también en la infancia, aunque algunos pediatras me dicen que los niños son sorprendentemente más adaptativos desde el punto de vista psicológico que los adultos, pero hay de todo, ¿no? Y lo que sí tenemos ahora, que está en trámite en el Congreso de los Diputados, es una ley muy importante, la Ley Integral de Protección de la Infancia, donde entran cuestiones que tienen que ver con la salud mental de los menores, relativas a la persecución de todo tipo de acoso, de todo tipo de violencia contra los niños y las niñas. Esa es una norma que yo creo que va a ayudar a enfocar mejor los problemas también de orden psicológico en la infancia, y en cuanto podamos desarrollaremos un programa nacional de salud mental para reforzar lo que ahora mismo hay en cada una de las comunidades autónomas, que algunas le han prestado más atención que en otras, eso no es nuevo. Y por último, también en estos, sabéis que también está en tramitación el proyecto de ley que sustituye a la Ley de Educación que aprobó el Partido Popular. Es una ley que intenta corregir la deriva claramente clasista, fundamentalista barra religiosa, vamos a llamarlo así, es decir, de una educación donde a la religión se le daba el mismo peso que a las matemáticas. Bueno, la propuesta que tenemos los socialistas es respetuosa hacia quienes desean que sus hijos reciban clase de religión, pero no entendiendo que forma parte de las notas que configuran el currículum, la historia educativa de un joven, ¿no? Y además de eso recuperaríamos la educación en valores, lo que se llamó en su día la educación para la ciudadanía, y dentro de esa ley, que está en estos momentos en tramitación, nos están llegando sugerencias de muchas asociaciones que se preocupan por la infancia, y precisamente estaba recordando el vínculo entre la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Ley Educativa en las cuestiones que tú señalas, que son las de problemas de salud mental de los más jóvenes. Elisa señalaba la carencia que tenemos en España, donde reciclamos y reutilizamos un porcentaje muy bajo, en torno al 30% de las basuras que producimos. Entre otras cosas, a diferencia de otros países, casi no reutilizamos la parte orgánica de nuestra basura, con la cual se puede favorecer la calidad de nuestros suelos, se puede llevar a compostaje, cosa que en España casi no se hace. Y ahora tenemos ya dos instrumentos. Un proyecto de ley de residuos y suelos contaminados que ha aprobado ya el Gobierno y que comienza ahora su tramitación, donde habrá una tasa importante para las basuras que vayan a vertedero, para que haya un incentivo a que las basuras se reutilicen o se reciclen, y además dentro de lo que se denomina programa de economía circular, precisamente de lo que se trata es de favorecer que los bienes que consumimos tengan la posibilidad de ser reparados y reutilizados, o que sus residuos puedan formar parte de nuevos procesos productivos. Esto es a lo que se le llama economía circular. Y para eso también cabe pedir fondos a la Unión Europea
para que las empresas amplíen sus posibilidades de reciclaje y para que los ciudadanos también sean más conscientes de la importancia del tratamiento de los residuos que generan. Alberto hace la pregunta del millón. ¿Qué hacemos a nivel mundial frente al avance de la extrema derecha, de los populismos, de los totalitarismos? Que pensar que si hay un país que está saliendo adelante después de la pandemia es un país como China, donde no hay democracia, un país totalitario, por lo tanto, y que eso genera un efecto de atracción de todos aquellos que piensan que las democracias están fracasando en la lucha contra este inmenso desafío del virus. Porque es verdad que en democracia las decisiones se toman con mayor participación social que en un país totalitario. Eso las hace a veces más lentas, no siempre son las mejores decisiones, es decir, no hay una cuestión tampoco de mayor eficacia garantizada, pero quienes defendemos la democracia como el mejor de los sistemas políticos posibles, tenemos que demostrarle a la ciudadanía que eso es así. Y por eso yo creo que la socialdemocracia en particular tiene ahora mismo una enorme oportunidad en todas partes del mundo, en Europa, en América, en todos los países, en Asia, de demostrar que podemos combinar de una manera mucho más justa la democracia y el mercado y que no tienen que ser cuestiones que se enfrenten el interés general con los intereses particulares. Pongo el ejemplo del supuesto dilema entre economía y salud a cuenta de la pandemia. Precisamente he escrito un articulito hace un par de días que os voy a pasar a los compañeros de Majadahonda, está publicado en El Siglo, que se llama No hay economía con pandemia, porque al contrario de lo que algunos han querido incidir estos días, de que no se puede restringir la actividad económica porque efectivamente al final eso va a suponer más problemas de salud, es exactamente lo contrario. Si no tomamos medidas lo más rápidamente posible para proteger nuestra salud, eso va a tener consecuencias económicas muy graves. Esto es igual que con el cambio climático. El coste de no actuar es mucho más alto que el coste de actuar ahora y evitar el cambio climático. Y en materia de salud, y en este caso de la pandemia, es lo mismo. Todo el dinero que ahora nos estuviéramos gastando en tener más rastreadores, más test, más hoteles medicalizados, etcétera, etcétera, es dinero que nos ahorraríamos del inmenso coste que va a tener si no atendemos ante todo a la salud. Sin salud no hay economía. Claro, hay a quienes eso les importa menos porque están en la franja de la sociedad donde se creen que no llega el virus, pero el virus llega a todas las partes de la sociedad. Es verdad que hay quienes tienen medios y posibilidades para atenderse, para ser mejor atendidos por la sanidad privada, porque pueden aislarse en una casa de campo, es decir, que las desigualdades aumentan con la pandemia. Y por eso nosotros tenemos que defender, como socialdemócratas, que lo primero es reducir las desigualdades, proveer de servicios públicos a todos los ciudadanos y tener en cuenta que la salud es un bien común que hay que proteger como requisito para que la sociedad no solamente sea más justa, sino también más próspera. ¿Más preguntas? Gracias, Cristina. Sí, tengo... Mira, Amelia tiene una pregunta aquí que la ha escrito en el chat porque yo creo... A ver, te la cuento yo. Dice, es necesaria la reorientación en los servicios de las residencias de mayores. ¿Se legislará e implementará a nivel nacional? Esa es la pregunta de Amelia, ¿vale? Y ahora damos paso a Isabel, que había puesto la pregunta por escrito, pero que yo creo que sí está presente. Isabel, Isabel, sí. Adelante, sí. Por favor, Isabel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la agrupación de Majadahonda y muchas gracias, como siempre, a la presidenta por estar siempre disponible, por estar siempre con nosotros y por ser tan pedagógica. Mi pregunta es la siguiente. Después de lo que ocurrió ayer en el Congreso, ¿cabe la posibilidad de entendimientos con el Partido Popular
Y luego otra pregunta, estoy viendo que se están sumando a la petición de que se decrete el estado de alerta bastantes comunidades autónomas. ¿Cabe la posibilidad de un estado de alerta en las condiciones por las mismas por las que hemos estado en los meses de marzo a mayo? ¿No sería lo más conveniente hacerlo? ¿O qué dificultades hay para hacerlo? Nada más, muchas gracias. Gracias, Isabel. Gracias, y Isabel. Manuel. Manuel, te estoy viendo. No te oímos. A ver si le das al... Le estaba dando al micrófono adelante. de arriba. Buenas Adelante. tardes a todos. Desde el grupo Activistas PES estamos pidiendo que se abra una oficina de recursos europeos para informar a las comunidades y a los ayuntamientos de cómo y qué recursos podemos pedir. Porque hay muchos recursos que se están perdiendo por no solicitarlos a la Comunidad Europea. Por otro lado, en Madrid se debería hacer un gran proyecto que sea nuestras señas de identidad ante la inactividad de Ayuso. Y para finalizar, hay una serie de ciudades que podríamos llamar agujeros negros que acaparan la industria y están dejando que las provincias o pueblos de alrededor se despueblen. La España vaciada. Vale, entiendo que me preguntas si hay políticas previstas para la España vaciada, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Pues contesto a estas tres últimas preguntas. Amelia, sí, está previsto que haya legislación a nivel nacional que integre los servicios sociales, de diferentes servicios sociales y sobre todo el desarrollo de la Ley de Atención a la Dependencia, una vez que hemos comprobado lo insuficiente que ha sido el desarrollo de la misma y la implementación de la misma. Se han aportado muchas opiniones al respecto en la Comisión para la Reconstrucción que se estableció en el Congreso de los Diputados, donde todos los grupos parlamentarios tuvieron ocasión de hablar de los distintos problemas que surgían con la pandemia y hubo, por supuesto, un grupo de trabajo específico sobre las residencias de ancianos. Y también en la Asamblea de Madrid estos días está habiendo comparecencias, algunas de ellas escalofriantes por las evidencias de trato inhumano a los ancianos que han tenido lugar. Sabéis que incluso algunas de estas cuestiones están ya en la Fiscalía porque han pasado cosas horribles. Hace no mucho vi a un amigo que está en la unidad militar de emergencia que me decía, habíamos coincidido en la época en que yo estaba en el ministerio, él estaba atendiendo un incendio forestal, porque sabéis que también van a los incendios, me decía, mira Cristina, nada comparable con tener que entrar en una residencia donde hay decenas de cadáveres amontonados y tener que sacarlos. No he vivido nada igual en mi vida. Y ya era una persona que había visto muchas catástrofes naturales, con muertos incluidos, pero claro, no así, ¿no? Entonces, yo creo que esta ha sido una lección tan dura y tan dramática que tenemos que demostrar que somos capaces de cambiar la forma de atender a los mayores, a los dependientes, a las personas con discapacidad. Tiene que haber un antes y un después de la pandemia y en ese grupo de trabajo dentro de la Comisión del Parlamento, como digo, se aportaron muchas ideas. Muchas de ellas tienen que ver con la oportunidad de potenciar la atención a estas personas en sus propios domicilios. Por supuesto, debe de haber también residencias, pero atendidas de otra forma, con otros servicios, con otros profesionales, pero poder mantener a las personas mayores, a las personas con discapacidad en sus propios domicilios debe ser un objetivo de país, debe ser un objetivo en un país
donde aumenta rápidamente la población de más de 80 años. Es que tenemos ya muchas personas que llegan a los 100 años. ¿Cómo queremos que lleguen? ¿En qué condiciones? ¿Con qué vínculos con la sociedad? Todo eso debe formar parte, y lo hará, de una legislación específica que, por tanto, irá mucho más allá de esa primera norma que hicimos durante la etapa de Zapatero y que contaba con la idea de que todas las administraciones contribuirían. Y a la postre eso no ha sido así, y además vinieron los recortes de la crisis del 2008, ¿no? Isabel, mira, yo creo que el Partido Popular está a la búsqueda del terreno perdido, porque se le han pasado muchos votantes a Vox, y también piensa que puede incluso ahondar en el caladero de Ciudadanos. De alguna manera está viendo cómo se recompone ante la existencia a su derecha de Vox y a su izquierda de Ciudadanos. Y yo creo que si no favorecer, por lo menos confiamos en que no obstaculice algunas de las cosas que tenemos que hacer, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos generales del Estado. Va a ser una tarea muy complicada, porque lo que hizo ayer Pablo Casado, que fue sin duda muy importante, está claro que formalmente le enemista con Vox, pero eso no significa que se vaya a poner a nuestro lado, ni mucho menos, ¿no? No lo creo. Pero sí que está intentando redefinir el campo de juego. Y el gobierno, y desde luego nuestro presidente, va a hacer todo lo posible para que en algunas cuestiones al menos no obstaculicen. Y estoy segura, además, de que va a concederles algunas ventajas, entre comillas, desde el punto de vista político, porque nos conviene a todos, porque yo creo que sería muy importante que Vox no estuviera tan condicionado, que el PP no estuviera tan condicionado por Vox en muchos territorios, ¿no? Y en algún territorio, quién sabe, a lo mejor incluso nos podemos encontrar con algún cambio de alianzas, pero es pronto para ver cuál es el impacto de lo que pasó ayer. Yo creo que es positivo, yo creo que esto es mucho más positivo que si hubiera hecho lo que hubiera podido hacer, que era un discurso muy duro contra el gobierno, un poquito duro hacia Vox y al final abstenerse, ¿no? Yo creo que esto ha movido las aguas y que ahora también nos toca ser inteligentes desde el Partido Socialista y saber aprovechar esa oportunidad, ¿no? El estado de alarma, lo último que el presidente decía hoy era que en todo caso sería un estado de alarma diferente del que tuvimos en la primera etapa de confinamiento domiciliario, ¿no? Y que tendría muy probablemente más responsabilidades de parte de las comunidades autónomas en cuanto a cómo gestionarlo. Pero fijaros, están pidiendo ya en muchas comunidades que haya toque de queda. Toque de queda, yo francamente creo que ningún juez lo va a aceptar si no hay una declaración de estado de alarma. Y me puedo equivocar porque como los jueces hay los de tantas formas, ¿verdad? Pero yo creo que un toque de queda de verdad, de decir que la gente a las 9, a las 10, a las 11 no puede estar en la calle, eso solo puede ser desde una norma muy limitativa de las libertades como es el estado de alarma. De manera que yo creo que nos encaminamos a un nuevo estado de alarma donde, por una parte, ya tenemos el voto a favor anunciado por parte de Ciudadanos. Inés Arrimadas ha dicho hoy que si hace falta la declaración de estado de alarma, Ciudadanos la apoyará. Bueno, bastaría con que el PP no votara en contra. Tendríamos la posibilidad y algún otro socio o semisocio, ¿no? Pero ahora mismo la gente, los líderes políticos tienen miedo y tienen razones para tener miedo. Por lo tanto, si el propio Lehendakari desde el País Vasco pide una declaración de estado de alarma cuando ha sido de los que ha estado bramando por tener todas las competencias y que no le quiten sus competencias y lo está pidiendo,
pues en fin, yo creo que vamos hacia eso, posiblemente en condiciones distintas. En condiciones distintas también en función de cómo avanza el conocimiento científico sobre el virus. Y eso me lleva simplemente a deciros que todo indica que cuanto más encerrados estemos, peor. Por tanto, si tenemos que estar en casa, tenemos que intentar ventilar muy bien y renovar el aire. Y si nos dejan salir, intentar estar en sitios lo más verdes posibles, lo más al aire libre posible, porque eso parece ser lo más conveniente para evitar el contagio. Y los sitios, por el contrario, cerrados, con mala ventilación, con sistemas de reciclaje del aire que no permitan su limpieza, parecen ser los más peligrosos, ¿no? Así que seguramente tendremos indicaciones desde los científicos para protegernos mejor y protegernos mejor unos a otros, y tendremos también test más rápidos que ayudarán a vigilar mejor nuestra salud. Yo creo eso y algunos medicamentos que empiezan a aparecer más eficientes harán que si tenemos que confinarnos o estar con movilidad muy reducida, al menos tengamos más instrumentos para defendernos de la agresividad del virus. Por lo menos así yo confío que sea, ¿no? Manuel pedía proyectos que sean señas de identidad. Yo quisiera que pusiéramos en valor el ejercicio de responsabilidad que están haciendo muchos alcaldes socialistas en la Comunidad de Madrid. Está claro que en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Majadahonda podéis llegar, los compañeros, hasta donde podéis llegar, ¿no? Pero allí donde estamos gobernando, allí donde tenemos la responsabilidad de gobernar también dentro de la Comunidad de Madrid, hay muchas cosas que se pueden hacer y algunas se están haciendo. Y creo que tenemos que saber ponerlas en valor, cómo se está atendiendo a las personas más vulnerables en Fuenlabrada, en Leganés, en Getafe, es decir, allí donde no les corresponde tan directamente a los responsables del Partido Popular como a nosotros el atenderles. Y me están diciendo que corte. Así que si no queréis que no pueda volver a entrar en una videoconferencia, os tengo que decir adiós a todos. Pues, Sí, pues está bien, ¿eh? Ya está bien de abusar aquí de la... Dile que un minuto para darte las gracias, Cristina. Muchas gracias. Darte las gracias por habernos dado esta charla tan interesante y tan oportuna y que nos genera ánimos a todos, ¿no? Porque al final vemos esa un poco de... importante. Claro, vemos un poco de luz al final del túnel y creemos que con nuestras políticas pues, se pueden conseguir muchas cosas. Date las gracias a ti, a Soko, que es quien ahora ha coordinado contigo para que estés aquí, así que dar las gracias a Soko y a todos vosotros y todas vosotras que habéis estado aquí, habéis participado y os emplazo a futuras charlas. Cristina, contigo contamos ya para el futuro, ya tenemos el contacto, a ti que contamos contigo y con la persona que tienes ahí a tu lado algún día también, ya hablaremos, ¿vale? Ya hoy no, por favor. Hoy no, otro día. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias, Cristina, y gracias a todos. Adiós. Abrazo a todos. Gracias, hasta luego.